que la codeína es de la misma familia que la morfina. Y la morfina es una droga de abuso, bueno, droga de abuso. Es un fármaco que tiene características de droga, porque produce tolerancia y produce dependencia. Es un excelente analgésico, lo usamos en dolores de alta intensidad, pero puede producir adicción, por eso es un fármaco de prescripción controlada, ¿sí? Y la codeína que está en el jarabe para la tos es de su misma familia. Ambos fármacos son derivados del Papaver somniferum, que es la planta del opio, ¿sí? Que es además el mismo origen químico que la heroína, que es una droga de abuso. Entonces, fíjense, es un poco paradójico, por eso les decía, porque la morfina se controla bastante, justamente por sus características de droga, pero a la codeína nadie la controla. Nadie controla el jarabe para la tos, ¿sí? Y pues sí, tiene las mismas características, sí puede producir tolerancia, sí puede producir dependencia, sí se puede hacer adicto el paciente al jarabe para la tos. Y sí tenemos pacientes adictos al jarabe para la tos. Entonces, vean, se usa comprimidos de 30 miligramos o jarabes de 10 miligramos en 5 meses. En los adultos se recomienda de 5 a 10 ml cada 8 horas, o si hay gotitas, 40 gotitas cada 8 horas. Y en los niños de 0.12 a 0.25 miligramos por kilogramo, ¿sí? Y eso es por dosis. Y si hay gotitas, una gotita por cada kilo. Si pesa 10 kilos, 10 gotitas. Si pesa 20 kilos, 20 gotitas y así. Entonces sí es muy importante considerar esto. De hecho, van a ver que la mayor parte de los pediatras no usan codeína, porque por estas características que estamos mencionando. Al principio, cuando solo había codeína, bueno, pues usaban codeína porque no había otra cosa para la tos, y los chiquis siempre tienen tos, ¿sí? Pero actualmente, cuando ya apareció el dextrometorfano, entre codeína y dextrometorfano, prefieren usar dextrometorfano, que es un poco más seguro. Pero ahora tenemos otros antitusivos más, que son a base de plantitas y demás, que son más naturales. Entonces prefieren usar esos antes de usar opioides, ¿sí? Entonces ya la selectividad ha cambiado bastante. Obviamente dependerá del criterio del pediatra. ¿Por qué les digo que nadie controla y por qué les he puesto esa foto? Ya, ahora ya me acuerdo, que siempre me decían el nombre y me olvidaba. Esa bebida que ven ahí en la foto, que ya sé que la visibilidad no es muy buena, pero es el famoso Link, que venden en los bares y en los boliches de nuestro medio, bueno, en realidad de todo el mundo. Esa bebida se produce con aguardiente o, bueno, no sé qué bebida exactamente le ponen, Sprite y jarabe para la tos, por eso tiene ese color así púrpura, ¿sí? Y usan codeína. De ahí viene la famosa llamarada Homero, qué sé yo, de esta mamá, que era con jarabe para la tos, viene de esta bebida, sí existe, ¿sí? Y fíjense, por eso les digo, está mal controlada la dispensación del jarabe para la tos, que ahí se usa en una bebida. Y esa bebida existe en los bares. Ahora cuando vayan a beber van a preguntar. Pero no beban, ¿ya? Ok, ¿por qué? Fíjense, los opioides pueden producir hipersensibilidad, náuseas, constipación, que son frecuentes, vamos a decir, pero el riesgo principal es este, la depresión respiratoria, ¿sí? La depresión respiratoria evidentemente se va a presentar en dosis altas, cuando la sensibilidad es alta, que es más en ancianos, pacientes con asma, con EPOC, con enfermedades respiratorias. Pero yo les digo, cuando les dan en ese tragón, ¿toman un litro y se van a su casa? ¿No? Sí. Voy a creer. Entonces, normalmente toman uno y otro, o piden jarra, ¿no? Y van tomando en la jarra. Entonces, esto de que las dosis sean mayores es significativo. Además, fíjense, los efectos adversos aumentan con el alcohol. Y ahí literalmente están tomando codeína con alcohol, ¿sí? Entonces sí hay riesgo de que si el paciente ha bebido una cantidad significativa y está con una depresión respiratoria intensa, no sea el efecto del alcohol, sino la depresión respiratoria de la codeína. Y es peligroso porque esa depresión respiratoria podría producir la muerte del paciente, ¿sí? Y el otro punto importante es la sedación. Entonces, nada raro que el paciente que creemos que está intoxicado con alcohol y está ahí planchado y no reacciona, no despierta, no responde,
también esté deprimido por el opioide que ha consumido, ¿sí? Entonces es muy importante porque esto aumenta el riesgo de mortalidad por el consumo de esas sustancias, ¿sí? Bien, tratando de disminuir los riesgos asociados a codeína, se ha sintetizado el dextrometorfano. Y el dextrometorfano sigue siendo un opioide. Algunos dicen, no, el dextrometorfano ya no es opioide, es de la misma familia. Pero evidentemente tiene menos elementos de riesgo que la codeína. No en que no se presenten, sino en la potencia y la frecuencia con la que se presentan. Ahora vamos a analizar por qué. Entonces, de la misma forma que la codeína inhibe el centro de la tos, y tenemos jarabes de 10 y de 15 miligramos en 5 ml. La dosis, vamos a ver que en adultos es de 5 a 10 ml cada 8 o cada 12 horas, y en los niños de 2.5 ml cada 6. Lo habitual es usar cada 8, es lo más frecuente, pero dependerá de las características que tengamos en el paciente en específico. Si vemos los efectos adversos del dextrometorfano, básicamente son los mismos que hemos descrito con la codeína. Fíjense, somnolencia, puede haber periodos de excitación, pero después estados confusionales y la depresión a nivel del sistema nervioso, trastornos gastrointestinales, como vimos con la codeína, sequedad de mucosas, que es característico y eso puede hacer que venga más tos o aparezca más tos de rebote, por decirlo así, urticaria, y este es el punto, sí produce depresión respiratoria igual que la codeína, solamente que su capacidad de producirlo es más bajita, ¿sí? También produce adicción, o sea, sigue siendo del mismo grupo de los opioides, y su intolerancia digestiva con relación a la codeína es un poquito más baja, pero sigue teniendo igual ese efecto. Entonces, tiene los mismos efectos adversos que la codeína, pero son de menor intensidad, vamos a decir. Bien, en base a lo que son los antitusígenos, entonces, lo que hay que analizar muy bien es el beneficio real de usar un antitusígeno en el paciente. Como les decía, la literatura nos dice, si es tos productiva, no dar antitusivos. Si es tos seca, ok, podemos usar el antitusivo. Pero yo siempre les digo, no hay extremos ni absolutos en medicina. No se olviden que manejamos pacientes. Si tengo un paciente que está con una tos terrible, que no lo deja comer, no lo deja dormir, no lo deja trabajar, está molestando todo el día y sí está con un cuadro bacteriano, tiene una faringoamigdalitis, está con flemas, etcétera, pero ya le estoy dando antibiótico para la infección bacteriana, ya le estoy dando los aires para controlar los síntomas y demás, pero la tos está demasiado intensa, puedo ayudar con el antitusivo, ¿sí? Obviamente tal vez no en horario, tal vez le digo, ok, está tosiendo demasiado en las mañanitas, entonces en las mañanitas usamos antitusivo un par de días nada más, hasta que el antibiótico ya empiece a producir mejor acción, ¿sí? O me dice, no logro dormir nada en la noche la tos no me deja en paz, no sé qué, ok, puedo ayudar en la noche un poquito con el antitusivo, ¿sí? Y muy importante, por ejemplo, una de las razones principales por las que los pacientes empiezan a toser a la última hora de la noche y a las primeras horas de la madrugada es por la sequedad del ambiente. La transición térmica que existe a esa hora hace que el ambiente se seque y esa sequedad irrita la mucosa, incluso de un paciente que está sano. Y el que está enfermo, la mucosa está más sensible. Entonces, muy común que los papás o los pacientitos nos digan, en la noche me echo y empiezo a toser. En la madrugada empieza a atacarme la tos terriblemente. Es por esa transición térmica y la sequedad del ambiente, ¿sí? Y aunque no crean, ayuda mucho. Si el paciente tiene un humidificador de aire, que humidifique, ¿sí? Mejor si es con manzanilla. Pero si no tiene, agarra una toallita pequeña, la humedece, la exprime un poco y la cuelga así en una sillita al lado de su camita o de la habitación donde descansa, y eso es suficiente para humidificar el ambiente y va a tener menos tos en estas horas, ¿sí? Entonces esos detalles también son importantes que ustedes orienten para ayudar al pacientito hasta que el fármaco que le están dando surta mejor efecto, ¿sí? Bien, otros dos grupos que vamos a mencionar rápidamente aquí son los mucolíticos y los expectorantes. Cuando hablamos de mucolíticos y expectorantes, fíjense, los mucolíticos lo que hacen es modificar las propiedades físico-químicas de secreciones traqueobronquiales para que la expectoración sea más eficaz, vale decir, cambian las características de las secreciones
para que puedan salir más fácilmente de la vía respiratoria. Pero además hacen que se produzcan menos secreciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en los pacientes que tienen mucha secreción y que no es un proceso infeccioso, estos son más importantes que los antitusivos. Porque en general, por ejemplo, en las bronquitis, por la hiperreactividad de la vía respiratoria, siempre hay secrecioncitas. Y el paciente va a toser por esas secrecioncitas que no son infecciosas. Entonces, si hago que se produzcan menos secreciones, ese paciente va a toser menos, ¿sí? Bien, y los expectorantes van a estimular mecanismos de expulsión de moco. Y en esos mecanismos de expulsión de moco van a favorecer la salida de las secreciones de la vía respiratoria. Y parte de esa estimulación es irritar la vía respiratoria y estimular broncoespasmo, ¿sí? Porque de esa forma se desencadena el reflejo tusígeno y salen las secreciones. Entonces, vale decir en términos sencillos, el expectorante va a producir tos, no la va a quitar, la va a estimular, porque el objetivo con el expectorante es que se expectore, que se tenga tos para sacar las flemas. Ese es su objetivo, ¿sí? Entonces, esos dos conceptos los tenemos que tener bien claros, porque van a ver que a veces el paciente tiene tos y está tomando expectorante. Entonces, ¿va a mejorar la tos? No, pues va a empeorar, ¿sí? Entonces, uno de nuestros mucolíticos más importantes es la cisteína, acetilcisteína o N-acetilcisteína. El Muxatil y demás que tenemos en el medio son excelentes. En pandemia, estos nos han ayudado muchísimo porque nuestros pacientitos tenían mucha secreción en las neumonías virales que manejaban y era muy importante tratar esas secreciones para ayudar al paciente. Entonces, ¿qué hace la cisteína? Rompe los puentes disulfuro de la cisteína en las mucoproteínas a nivel de las inmunoglobulinas A y la ceroalbúmina, reduce la viscosidad del moco para que este moco pueda, por un lado, salir más fácil y por otro lado, producirse menos, vamos a decir. También impide la activación de factores de la inflamación, deprimen, la actividad ciliar por acción directa, de modo que las secreciones se movilicen de forma más apropiada y puedan salir de la vía respiratoria. Este último elemento no tiene relación con la vía respiratoria, sino con la función hepática, ¿sí? La acetilcisteína es precursor de glutatión, y si se acuerdan, el glutatión es una de nuestras principales sustancias detoxificantes a nivel hepático, ¿sí? Permite que nuestro hígado saque, elimine, expulse sustancias tóxicas del organismo. De ahí que el glutatión es fundamental, por ejemplo, en las intoxicaciones por paracetamol. Y van a ver que en pacientes intoxicados con paracetamol les damos acetilcisteína en dosis altas, pero para reforzar la capacidad de detoxificación hepática. Nada que ver con la vía respiratoria, ¿sí? Entonces sí es importante, y además con glutatión se está trabajando mucho en tratamientos anti-age, es decir, antiedad, anti-envejecimiento y en cáncer, ¿sí? Se están haciendo varias investigaciones. ¿Por qué? Porque glutatión es una sustancia detoxificante tan potente que uno, a las células viejas que ya están enfermas, que ya están lesionadas, las limpia, las saca, las elimina, nos ayuda a sacarlas de nuestro organismo, y a las células viables las mantiene jóvenes, las mantiene más activas, las mantiene útiles, por decirlo así. Entonces se está postulando mucho, por ejemplo, en el tratamiento del cáncer, en la reparación y la regeneración celular, ¿sí? Sin embargo, algunos de los que están haciendo estas investigaciones, que es algo que todavía no está aprobado o aceptado, diríamos, a nivel general, pero se está trabajando bastante, algunos dicen, si estimula el crecimiento celular en nuestras células, también puede estimular el crecimiento celular en las células cancerosas, porque siguen siendo células, ¿no? Entonces, en general, les recomiendan a los pacientitos que durante las quimios, donde nuestro objetivo es aniquilar a las células enfermas, no usen glutatión, ¿no? Y sí, cuando ya estén en recuperación post-quimio, ahí sí, reforcemos. Y obviamente no hay todavía ninguno que esté sintetizando glutatión entero. Y hay que tener cuidado porque muchos están haciendo propaganda de glutatión y están vendiendo productos caros. Y siempre les digo, se aprovechan del sufrimiento del paciente con cáncer, porque en cáncer normalmente no tenemos muchas alternativas.
Entonces el paciente desesperado empieza a buscar alternativas, busca en las redes y demás. Entonces hay, por ejemplo, un producto que se llama... Ya me olvidé otra vez. Ya me voy a acordar y les chismeo la otra clase. Ah, ya me acordé. Inmunocal. Ya me acordé, señor primo. Se llama Inmunocal el producto. Si lo ponen en su video de presentación es súper interesante. ¿Sí? Y obviamente te promete que te va a curar el cáncer. Entonces, obviamente pacientitos con cáncer que nos buscan, nos dicen, ¿será que este producto DOC hay en Bolivia? ¿Nos puede ayudar con eso? A ver, investigaremos, por eso es que me he metido a ver, ¿no? Y sí, encontró el proveedor y en Cochabamba. Entonces le he llamado pues para preguntarle, ¿no? Y le digo, ¿cómo es este tu producto? Me ha mandado sus videitos y demás, y te habla las maravillas que hace el glutatión. Y que sí, el glutatión es maravilloso, ¿sí? Y yo le digo, ¿y qué tiene tu producto? Plan, empiezo a revisar. Tiene acetilcisteína. O sea, el glutatión tiene 3 aminoácidos. Uno de ellos es cisteína. Uno. Pero los otros 2 falta, pues. ¿Sí? Entonces les están vendiendo glutatión. Su propaganda te dice que te están dando glutatión, pero te están dando acetilcisteína. Y la caja para el mes cuesta entre 600 y 900 bolivianos, dependiendo cuántas cajas compres. ¿Sí? Y yo, bueno, pues a los pacientitos, ¿qué les digo? No es glutatión. Es mentira que digan que Inmunocal es glutatión, porque no es. Es acetilcisteína. ¿Sí? ¿Y tenemos acetilcisteína en nuestras farmacias? Sí, y no cuesta tan caro. Es más, ¿podemos hacer preparar en nuestras farmacias artesanales? Sí. ¿Quieres aportarle cisteína a tu paciente? Puedes. ¿Sí? Pero tampoco quiere decir que si le das cisteína va a tener más glutatión. Porque ¿qué hace tu organismo con los aminoácidos? Va a agarrar y va a usar en lo que necesite y en las proteínas que necesite. Si te falta glutatión, va a usar para producir glutatión. Pero si no te falta glutatión, va a usar para producir otras proteínas que necesite en ese momento. Entonces, lo que no está bien es mentirle a la población. ¿Sí? Ok, ¿la acetilcisteína tiene grandes beneficios? Sí, pero dile, pues te estoy dando acetilcisteína. ¿Por qué le vas a mentir diciéndole que le estás dando glutatión y al triple de precio? Entonces no está bien, ¿no? Y cuando yo le he dicho, mándame evidencia, qué respaldo científico tienen de los resultados. ¿Para qué enfermedad sería? Es para un paciente con cáncer. Ah, me han mandado testimonios de personas que dicen que se han curado. No, no me sirven los testimonios, porque eso es lo que tú piensas, lo que tú crees que puede ser real o no. Necesito evidencia científica. ¿Qué estudios han hecho? ¿Han hecho ensayos clínicos? No hay. Entonces, es importante también que analicemos eso, porque los pacientitos con cáncer realmente les quieren vender todo y el pacientito desesperado compra esas cosas. ¿Sí? Entonces, es muy importante también siempre estar bien informado para poder orientar al paciente. Bien, ¿qué dosis usamos de acetilcisteína? En los adultos se recomienda sobres entre 100 y 300 miligramos por día. Y si tenemos sobres de 100, de 200, de 300, hasta de 600, y puedo darle hasta 600, 3 veces por día. No hay mucho riesgo de toxicidad, porque imagínense y comparen. Al paciente intoxicado con paracetamol, le damos 150 miligramos por kilogramo de acetilcisteína. Entonces es pues abismalmente más que esto. Así que aunque le den 600, no se va a intoxicar y lo que no necesite lo va a eliminar, ¿sí? Porque es aminoácido. Entonces, se puede usar. Si lo que normalmente hacemos es, si le damos de 300, le damos 3 veces al día, o de 200, 3 veces al día. Si le damos de 600, en general le damos una sola vez al día, ¿sí? O 300, 2 veces al día, 100, 3 veces al día, hasta 4 podemos darle. Depende cómo está el paciente, ¿sí? Hay para nebulizar, aunque en nuestro medio no solemos usar mucho, pero se recomienda de 2 a 10 ml por sesión de nebulizar. Y fíjense, la solución de nebulizar viene de 100 miligramos por ml. Entonces, por ejemplo, si le doy 2 ml, estoy nebulizando con 200 miligramos. Y así hacemos la equivalencia, ¿sí? Con las mismas características que ya conocemos de las nebulizaciones. Y a los niños se recomienda 30 miligramos por kilogramo día, cada 8, cada 12 horas. Sí se ha visto efectos adversos como náuseas, vómitos, cefalea, rinorrea, hipersensibilidad, broncoespasmo, olor sulfúreo,
Todo esto se produce con mucha frecuencia con las dosis tan altas como en las intoxicaciones por paracetamol. Para que tengan una idea, un individuo estándar de 70 kilos, si le doy 150 por kilo, le tendría que dar 10.500 miligramos de acetilcisteína, ¿sí? Y si considero, por ejemplo, que mis ampollas vienen de 300 miligramos, tendría que darle como 35 ampollas en sus primeras dosis, obviamente dependiendo del esquema de toxicidad es muy diferente, ¿no? Entonces, vean, realmente llegar a estos efectos adversos con esas dosis es fácil. Pero en cambio, el pacientito que toma su sobrecito de 600, en general no va a presentar ningún efecto adverso. Este sí va a tener náuseas, vómitos terribles, ser intoxicado, pero este pacientito no. Porque además el sobrecito lo disuelves en medio vasito de agua y es como un refresquito. ¡Ping! La mayoría tolera súper bien. Entonces es muy raro esto. Se ha visto en los equipos de nebulización que puede reaccionar con la goma y el metal. Por eso es que no es muy comúnmente utilizar la acetilcisteína para nebulizar, ¿sí? Más para administración sistémica. Otro mucolítico que podemos mencionar es el ambroxol. El ambroxol, vamos a ver que genera despolimerización de las cianomucinas con una disminución significativa de la viscosidad de las secreciones y por eso es que también se lo conoce como mucolítico. Sin embargo, van a ver que algunos autores dicen el ambroxol también es expectorante, porque resulta que esa disminución de las secreciones que produce genera sequedad de la vía respiratoria y también puede inducir tos, ¿sí? Y por eso es que van a ver que si el paciente tiene tos y quiero controlar, quiero un efecto mucolítico, preferimos usar la acetilcisteína. En cambio, si tiene secrecioncitas que quiero controlar, pero además me ayuda a que expectore un poco, ya puedo considerar más el ambroxol, porque además va a tener ese plus de que va a hacer que el paciente tenga tos y saque secreciones, ¿sí? Pero analizo riesgo-beneficio. Puede producir molestias gastrointestinales. Las dosis son en pacientitos de 2 hasta 5 años, de 15 a 30 miligramos por día. Hay comprimiditos de 30 y también hay jarabito de 30 miligramos en 5 días. En niños de 5 hasta 12 años, 30 a 45 miligramos por día. Lo habitual es darles 30 cada 8, ¿sí? En los adultos también, ¿no? Y los mayores de 12 años, de 60 a 90 por día. Y para los niños kilopesos se puede calcular 1.5 a 2 miligramos por kilogramo día dividido en 2 o 3 dosis diarias. Es lo habitual. Entonces, se puede usar, pero igual en los niños es más seguro la acetilcisteína que el ambroxol, por este efecto que puede tener de expectoración en algún momento. ¿Y para qué les pongo este? Ay, con este da una porquería, no se ve nada. Pero bueno, aquí dice Sinfatos, ¿sí? Y abajito, y van a decir, dice Sinfatos, mucolítico expectorante. Dice Sinfatos, que quita la tos, y expectorante para la tos productiva. Y encima tiene guaifenazina, que es expectorante, y acetilcisteína, que es mucolítico. O tiene, por ejemplo, codeína con guaifenazina, o dextrometorfano con guaifenazina. Entonces, ¿qué queremos? ¿Que el paciente no tenga tos o que tenga tos? ¿Sí? O seguro, seguro que han visto más, el Adderall famoso, que entre comillas es más natural porque es en base a una plantita, ¿no? Y fíjense que dice, expectorante para la tos productiva, ¿sí? Entonces, o es expectorante o es para la tos. Y aunque no crean, normalmente va el paciente a la farmacia y le dice, es que tiene mucha tos, mijito, y le dan Adderall. Y viene a la consulta, ¿no? Y le está toseando y en la noche se pone a toser más, y eso que para dormir le dan su jarabito. ¿Qué les dan Adderall? Es que eso produce tos. Ay, la mamá le mira así feo a la papá, ¿no? Usted se compra en la farmacia. Porque es expectorante, no es para la tos, produce tos, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado. Lo mismo pasa con el eucalipto, y el eucalipto siempre les digo, hemos usado en la pandemia, y no es una mala planta, está buena,
Hay que usar, pero hay que usar cuando se debe usar. ¿El eucalipto para qué me sirve? Y tenemos hartos preparados con eucalipto, ¿no? Tenemos pastillas, tenemos jarabes, tenemos un montón de cosas. ¿Para qué sirve? Porque si yo le pregunto a la población en la puerta, me va a decir, sirve para cualquier enfermedad respiratoria el eucalipto. Excelente. ¿Será? ¿Qué hace el eucalipto? ¿Es antitusivo? ¿Sirve para la tos? ¿Sirve para expectorar? Es expectorante. Por lo tanto, si el paciente está con tos, si está con insuficiencia respiratoria, si está con problemas respiratorios, el eucalipto no se le debe dar, ¿sí? Si tiene flemas así amarillo, verdosas, si quiero que saque, ahí le doy eucalipto para que expectore y saque esas flemas, ¿sí? Y eso es muy importante porque en pandemia nuestros pacientitos les hacían vapores, ¿no? Los famosos vapores, y le metían eucalipto, manzanilla, jengibre, no sé qué, mencunas, ¿no? Y luego hemos revisado al paciente hace una hora, estaba saturando bien, revisamos su medicación, todo, porque estaba con neumonía por COVID, lo estamos controlando en su casita. Estaba bien, estable. Y a la hora nos llama la hija, no, mi papá no puede respirar, le aprieta su pecho, lo hemos saturado y ha bajado su saturación, no sé qué. Pero lo hemos visto hace rato. ¿Qué le estaban dando? Es que la vecina nos ha dicho que le hagamos vahitos, le estábamos haciendo vahitos con eucalipto. Si no, por el celular. No le den eucalipto, nada de vaos con eucalipto a tu papá. ¿Quieren hacerle vaos? Háganle con manzanilla. Porque la manzanilla nos ayuda a desinflamar, descongestionar la vía respiratoria. Pero estaba con opresión en el pecho, con dificultad, porque como el eucalipto produce expectoración, genera broncoespasmo y el paciente empieza a toser. Entonces, si mi paciente está con neumonía, con enfermedad obstructiva respiratoria, eso empeora pues su cuadro, ¿sí? Entonces, para tu papá no eucalipto. No te estoy diciendo que no sirve el eucalipto, pero para tu papá ahorita no sirve. ¿Quieres hacerle vaos? Manzanilla. Y cualquier cosa que le quieran hacer, pregúntenme primero, no me voy a enojar, ¿sí? Porque si no, lo podemos empeorar. Entonces, quítenlo del ambiente donde está con eucalipto, que salga afuera, va a mejorar la saturación. Si no, me llamas. Controlarle en 10, en 20 y en 30 y me llamas y me avisas. Ya, ok, ha mejorado, ¿sí? Entonces sí hay que orientar a la población. No digo yo nunca que la medicina natural no sirva, pero si usas mal no sirve, ni el fármaco ni la medicina natural, puedes hacer daño, ¿sí? Si no sabes, tienes que saber, ¿sí? Y eso ustedes tienen que saber porque ustedes van a orientar al paciente. El paciente en su ignorancia de muchas cosas hace barbaridades y nosotros tenemos que orientarle porque no ha estudiado, nosotros sí, ¿sí? Y bueno, este es otro que dice expectorante para la tos. Este también, ¿no? Tiene como las pastillas, ¿no? De miel. Luego miel con propóleo, luego miel con propóleo y con eucaliptol. Miel, propóleo, huira, eucaliptol. Miel, propóleo, huira, eucaliptol, mentol, y no sé qué menjunjes. Y el paciente que dice, este tiene todo, este está bien. Y uno es antitusivo y el otro es expectorante. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Va a toser? ¿No va a toser? ¿Qué le va a pasar al paciente? Y van a ver, ustedes mismos han debido experimentar, ¿no? A veces pasa que chupo la pastillita, mientras chupo estoy tranquilo, se me acaba y una tos así, terrible, y todos me miran, y ahora qué bueno, me meto mi tos y no puedo dejar de toser, ¿no? Y salíamos corriendo en el COVID, porque todos nos querían pegar. Entonces pasa por esa razón, porque estamos mezclando cosas que no debemos mezclar, ¿sí? Entonces hay que saber. Muy bien, lo logramos. Logramos. Es que es bonito, fármaco.